Mi nombre es Pablo Linares Clemente, soy presidente de una asociación que no debería existir, es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Somos de la opinión en esta asociación precisamente eso, que no debería existir en España una asociación en defensa de un monumento, sea este cual sea. Sin embargo, hace ahora 6 años, casi 7, un grupo de españoles bastante alarmados con la situación y el cariz que estaban tomando las cosas en el Valle de los Caídos, pues decidió crear y legalizar una asociación, que repito, Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Hay una cosa que a cualquiera de los que nos han gobernado desde tiempos de Zapatero, que era cuando se creó esta asociación, hasta el día de hoy, con el segundo mal gobierno del PP, hay una cosa que les choca y que a mí siempre me gusta, primero por fidelidad y segundo porque sé que les molesta bastante. Yo soy nieto de un trabajador republicano de este lugar, del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, le pese a quien le pese, es un lugar de verdadera y absoluta reconciliación. Esta asociación nació en sus comienzos con el fin de salir al paso y desmontar los mitos y leyendas, esa leyenda negra que desde siempre ha rodeado el Valle de los Caídos y que por todos es siempre conocido, ¿no? Los mitos de los supuestos 20.000 presos en la construcción, los mitos de los miles y miles, también entre comillas, de muertos durante su construcción, etcétera, etcétera. En mi caso particular llevo casi 30 años buceando, investigando en archivos públicos y privados cómo fue la construcción de este lugar, y todas las conclusiones que hemos sacado, apoyados con documentos, con todos los documentos que hemos localizado durante todo este tiempo, desmontan todos y cada uno de los mitos que rodean al Valle de los Caídos desde sus comienzos y que he citado hace un momento. En cuanto, por ejemplo, el tema de los presos, no es cierto que aquí hubiese 20.000 presos políticos trabajando en la construcción, eso es absolutamente incierto y, repito, todo apoyado documentalmente. En el tiempo donde más obreros trabajadores presos, penados hubo aquí, fue en el mes de abril del año 48, cuando hubo 770 presos trabajando en la construcción del monumento. Hay que hacer una distinción fundamental entre presos políticos y presos comunes, porque aunque es cierto, y hay que ser honesto en este sentido, que aquí hubo presencia de mano de obra penada de presos políticos, lo que sí que también es cierto es que casi el 80% de los presos que estuvieron aquí trabajando, redimiendo su pena, eran presos comunes condenados durante la guerra por delitos gravísimos, entre los que abundaban los de sangre. Aproximadamente un 60% de los presos que hubo trabajando en este lugar estaban condenados a 30 años de reclusión mayor, y todo el que estaba por entonces condenado a 30 años de reclusión es porque previamente venía conmutado de pena de muerte. Gracias a Dios, últimamente existen estudios absolutamente cualificados, incluso tesis doctorales, entre las que por supuesto destaca la del profesor Alberto Bárcena, que el profesor de la Universidad San Pablo CEU, que basó y se centró en su tesis doctoral precisamente en este sentido, en el tema de los presos del Valle de los Caídos. Su estudio, absolutamente cualificado, y que ha dado lugar luego a un libro llamado Los presos del Valle de los Caídos, de Editorial San Román, desmonta todos y cada uno de los mitos con documentos, con aportaciones de protagonistas de la construcción del monumento, etc. Repito, todos y cada uno de los mitos que rodean este lugar son absolutamente falsos. No solamente falsos, sino que son diametralmente opuestos. Es decir, la situación en el valle en la hora de la construcción no es ni mucho menos la que nos han querido vender desde entonces. Otro de los mitos que rodean este lugar, y que por desgracia es por todos conocido porque pertenece a la llamada, por desgracia, leyenda negra del Valle de los Caídos, es los muertos que hubo durante la construcción de este lugar. Es absolutamente incierto que hubiese los miles y miles de fallecidos durante la construcción en esta época. Y por supuesto, además hay que decir que nosotros, que tenemos perfectamente contabilizado cuál es el número de muertos en la construcción, que son 15, más luego el 15 que pudo protocolizar el que era el médico del Consejo de Obras del Monumento Nacional de los Caídos, que era el que se encargaba cuando por desgracia había algún accidente mortal en intentar primero prestar sus auxilios profesionales como médico y luego protocolizar cada uno de los fallecimientos. El doctor Ángel Lausín, también preso y también condenado por delitos gravísimos durante la guerra, puesto que fue uno de los comisarios políticos de Aravaca que ordenó, o por lo menos si no ordenó, dio su visto bueno a un montón de los asesinatos que allí se cometieron. El doctor Ángel Lausín daba como cierta el número de 15 muertos durante la construcción del lugar. Nosotros tenemos localizado un 16º.
el que el doctor Lausín no pudo prestar sus auxilios, puesto que fue herido en la construcción y luego murió en Madrid, en la antigua Clínica del Trabajo, en la avenida de Reina Victoria. Siempre se ha dado como cierta, repito, la cifra de miles y miles de muertos. Repito que eso está absolutamente documentado, que no es así. Este lugar, el número de fallecidos durante la construcción no es el que desde siempre nos han querido vender. Resulta que hay gente que este lugar no lo quiere y que repiten una cifra de miles y miles de muertos durante la construcción, no se apoyan ni se basan en ningún documento ni en la documentación de la época que existe. O sea, es que la documentación de la construcción del monumento existe. Nosotros, sin embargo, que lo tenemos perfectamente documentado y absolutamente documentado cada una de las muertes, siempre desgraciadas en este lugar, nos encontramos con que nuestra documentación no vale y sin embargo sí que vale ese mito y esa leyenda que desde siempre, de generación en generación y de boca en boca, se ha ido traspasando sobre este lugar. Con respecto a los muertos en la construcción de este lugar, hay que decir también una cosa que creo que es bastante sensible. Son 16 los muertos, como he dicho hace un momento, que hubo durante la construcción del lugar. Muerte siempre desgraciada, una muerte ya es una desgracia, ya es una tragedia. Sin embargo, estadísticamente hablando, ha habido menos muertos en la construcción del Valle de los Caídos que, por ejemplo, en la construcción de los túneles de la M30 de Madrid, que hace tan solo de estos 6, 7, 8 años, y que estadísticamente hablando ha habido, por desgracia, más fallecimientos en la construcción de los túneles de la M30, un accidente grave que hubo en una oportunidad, que los que hubo aquí en el Valle de los Caídos. Aparte que los muertos que hubo aquí en la construcción, tampoco se puede decir que fueran presos. Y hay que hacer de nuevo la distinción, y de esos presos tampoco se puede decir que fueran políticos. Es decir, repito que, y no quiero ser reiterativo con esta cuestión, está todo absolutamente y perfectamente documentado. Lo que pasa es que hay gente que, siendo el monumento el que es, el Valle de los Caídos, por supuesto que no quiere hacer caso a la documentación que nosotros sí plasmamos y que sin embargo ellos no tienen. Ellos dan como ciertos sus cifras sin demostrarlo de ninguna manera, y dan como inciertas y falsas las nuestras cuando lo demostramos documentalmente hablando. Tenemos detrás de nosotros la entrada, la maravillosa exedra que tenemos de entrada a lo que es uno de los templos más grandes de la cristiandad, que es la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Dentro de esta basílica reposan los restos de casi 34.000 caídos de ambos bandos de la Guerra Civil. En estos momentos hay un auto que es firme del juzgado número 2 de San Lorenzo del Escorial que dice que da permiso para la exhumación de dos restos de dos republicanos cuyas familias lo han solicitado repetidamente. Nosotros en esta asociación somos absolutamente respetuosos con el deseo de estas familias y así se lo hemos expresado en donde hemos tenido oportunidad, incluso en el propio juzgado. Sin embargo, esta asociación para la defensa del Valle de los Caídos representa legalmente a 156 familias que, también teniendo los restos de los suyos enterrados, inhumados dentro de los 8 osarios de la basílica que tenemos detrás, estas 156 familias se niegan rotundamente a que los restos de los suyos sean tocados, sean movidos, sean sometidos a pruebas de identificación por ADN, etcétera, con el fin de dar cumplimiento a este auto judicial. Nosotros, que repito, respetamos profundísimamente los deseos de estas familias, lo único que hacemos es exigir el mismo respeto para las 156 familias que nosotros representamos. También recientemente, en el Congreso de los Diputados, se dio curso, se aprobó una proposición no de ley del Partido Socialista en la que pide, entre otra serie de cuestiones, machaconamente, una vez más, y ya son más de las tolerables, que quieren exhumar los restos del general Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera de este lugar. Entendemos que el PSOE, una vez más, adolece de cualquier tipo de legitimidad para pedir una cosa de este calado, puesto que hay varias cuestiones que no han tenido en cuenta. Primero, que esto es una basílica pontificia, con lo cual la única autoridad competente para ese tipo de cuestiones es la autoridad religiosa de este lugar, es decir, el superior de los padres benedictinos, que es la orden religiosa que se encarga desde el año 1958 de ofrecer diariamente el culto en esta basílica y rezar a diario por todos los muertos de la guerra, especialmente por los que están aquí enterrados. Segundo, porque la familia Franco ha demostrado y ha declarado en numerosas oportunidades que no dan su permiso para la exhumación de los restos del general. Tercero, porque el general Franco está enterrado en el Valle de los Caídos por una decisión del hoy rey emérito Juan Carlos, que en una oportunidad, quizá en su última decisión que tomó como príncipe
y una de las primeras que firmó como rey decidió, con la aquiescencia también del que era presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y por supuesto con el permiso de la familia, decidió que los restos del general Franco iban a ser enterrados en este lugar. Nos encontramos posiblemente en un conflicto legal de unas dimensiones importantes, puesto, repito, que el poder político está empeñado, entre otras cosas porque no debe haber otros problemas más serios en este país que donde deben reposar los restos del general Franco, están empeñados, absolutamente obcecados en sacar los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Aquí tiene mucha culpa el peticionario, que es el Partido Socialista, pero también tiene mucha culpa el Partido Popular, puesto que en su programa electoral de hace unos años llevaba, si no la modificación, si no la derogación, por lo menos sí la modificación de la Ley de Memoria Histórica, cuestión que por supuesto no hizo, en un ejemplo más de lo que son promesas electorales luego no cumplidas. En estos momentos, el Valle de los Caídos, la situación es que se va recuperando tímidamente el turismo. En estos momentos, el año 2016 se cerró con cerca de 300.000 visitantes, una muy buena cifra, pero desde luego lejos todavía del millón de visitantes que este lugar tenía en los primeros años de la década de los 90. Patrimonio Nacional, que es la entidad encargada de un mantenimiento serio y adecuado de este lugar lo tiene absolutamente olvidado en cuestión de mantenimiento. Unos, los socialistas o las izquierdas, porque odian este lugar por varias cuestiones, y otros, el Partido Popular, porque temen beneficiar este lugar como un lugar turístico de primer orden, un lugar religioso de primerísimo orden. No quieren beneficiarlo por miedo a ser tachados de no sabemos qué cosas. En estos momentos el Valle de los Caídos es un monumento muy deficientemente mantenido en cuestión de lo más elemental, que es un mantenimiento serio y eficaz. Estamos hablando de la cruz más grande de la cristiandad, y estamos hablando de un enclave como es el Risco de la Nava, que les tenemos aquí detrás, que estamos a 1.300 metros de altitud. Con lo cual, este es un monumento que tiene unas características arquitectónicas sin precedentes, y como tal, las medidas de mantenimiento también tienen que ser constantes. La base de la cruz, que tenemos aquí detrás, lleva cerrada casi 8 años al turismo. Las esculturas de la base de la cruz están dañadas, precisamente por lo dicho antes, por una falta de mantenimiento serio y eficaz, que no voy a decir que sea únicamente de los años de gobierno del Partido Socialista, sino también de los del Partido Popular. En este momento, Patrimonio Nacional, repito, es una entidad absolutamente cero en este lugar en cuestiones de mantenimiento. Se hace lo mínimamente imprescindible para evitar complicaciones a lo que es el turismo. Por eso esta asociación lucha denodadamente porque esta situación cambie. Es decir, esto es un lugar que hay que mantener adecuadamente, puesto que este lugar, perfectamente mantenido en cuestión de arquitectura y por supuesto perfectamente promocionado en cuestión turística, podía ser, como fue durante muchos años, uno de los monumentos más visitados del Estado español. Esta asociación lucha y seguirá luchando porque impere de una vez la cordura en este lugar y nos olvidemos de viejas rencillas, de viejos pasados, etcétera, etcétera. Tenemos detrás la exedra que da acceso a la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. Como podemos ver, tenemos dos escudos que la gente puede malinterpretar como que es el escudo de la España del tiempo del general Franco, cuando no es cierto. El gobierno del señor Rodríguez Zapatero, cuando estaba dando sus últimos coletazos, se sacó de la manga una comisión de pseudoexpertos, digo pseudoexpertos, porque evidentemente una comisión que tiene que decidir nada menos que el futuro de un monumento como en el que estamos, el Valle de los Caídos, que esté presidido a esa comisión por un miembro de la Fundación Pablo Iglesias, un patrono de la Fundación Pablo Iglesias, entendemos que empieza a carecer de la objetividad mínima necesaria para este tipo de cuestiones. Esa comisión arrojó sus resultados, sus deliberaciones, que ya perfectamente tenían estudiadas desde antes incluso de la propia formación, es decir, fue un dictado lo que tenía que decir la comisión, lo que le vino desde el Ministerio de la Presidencia, que por entonces ostentaba el señor Ramón Jáuregui. Los escudos que tenemos detrás, que la comisión de expertos dijo que, apelando a la Ley de Memoria Histórica, la Ley 52/2007, hay que despojar cualquier monumento de simbología política de otra época, dijeron nada menos que los escudos con el águila de San Juan que tenemos detrás pertenecían al anterior régimen, cuando es rigurosamente falso. Es decir, esta asociación tiene encargados, y ya tenemos las deliberaciones de varios expertos desde el punto de vista de la heráldica que demuestran lo que ya sabíamos, que estos escudos pertenecen a los reyes católicos. El ejemplo más claro lo tenemos cuando, si vemos el águila, la bufanda
mal llamada bufanda que tenía el escudo anterior, lo que tenía el águila detrás del cuello, era donde iba el lema de Una Grande y Libre. En este caso, ese lema aquí ha desaparecido, no está, no es que haya desaparecido, es que no estuvo desde sus comienzos, etcétera. Como esta hay otras 16 diferencias que lo, valga la redundancia, diferencian de lo que es el escudo anterior. Es decir, esa comisión de expertos, entre comillas, patinó a la hora de decidir o a la hora de declarar que esto debería desaparecer de aquí, puesto que es el escudo de la España anterior.